Embajadores, representantes diplomáticos, amigas y amigos de la Casa América, es un placer darles la bienvenida a este diálogo titulado La Unión Europea y América Latina y el Caribe entre cumbres, desafíos y oportunidades. Nos encontramos en un momento particularmente relevante para las relaciones birregionales, entre dos citas clave, la pasada cumbre UE-CELAC de Santa Marta y la próxima cumbre iberoamericana en Madrid el 4 y 5 de noviembre. Ambas regiones han reafirmado su voluntad de avanzar hacia una asociación estratégica renovada, impulsando acuerdos comerciales, modernizando marcos de cooperación y apostando por iniciativas en la transición verde, digital y de conectividad. Sin embargo, este impulso se produce en un contexto internacional cada vez más complejo e incierto. Vivimos una coyuntura marcada por conflictos, por una creciente fragmentación y competencia global. La presencia de China en América Latina ha adquirido un peso ya estructural, desde luego en el ámbito comercial, pero también en inversión, en infraestructuras, en energía y, por supuesto, en materias primas. Y, al mismo tiempo, asistimos a un reajuste de la política exterior y comercial de Estados Unidos, con dinámicas proteccionistas, medidas arancelarias, una recuperación de la doctrina Monroe, cuya máxima expresión quizás fue la intervención en Venezuela el 3 de enero. En este escenario, tanto la Unión como América Latina comparten no solamente valores, sino también intereses económicos complementarios, desde luego, recursos naturales, tecnología, la necesidad de diversificar, de apostar por relaciones fuertes en alianzas con países en los que poder confiar a larga data. En fin, esa percepción está ahí en ambos lados, ese interés por recuperar parcelas de multilateralismo en un escenario que lo está perdiendo rápidamente, de reforzar espacios donde las relaciones se basan en reglas previas y claras, donde no solamente hay intereses, sino también valores comunes, perspectivas de cómo solucionar los desafíos de manera conjunta. Hay todos los requisitos previos necesarios para estrechar aún más esa relación. Y el periodo entre cumbres, por supuesto, no tiene que ser entendido como un periodo ocioso, porque precisamente entre las cumbres es cuando se implementan las agendas comunes acordadas y se da impulso a la próxima cumbre. En este escenario, para concluir, quiero señalar que España tiene un papel clave. España en la Unión Europea, por supuesto, es uno de los 5 grandes y es el país, junto con Portugal, que enfoca, digamos, la mirada de Bruselas hacia América Latina. Es una responsabilidad de España y, por supuesto, en el marco iberoamericano, España tiene un liderazgo claro y más aún este año con la cumbre en Madrid. Y ese papel de España en ambos espacios permite coordinar, permite ver agendas comunes, permite retroalimentar intereses que se defienden en los dos espacios, y tenemos la ventaja, por supuesto, de que las cumbres son bianuales y están intercaladas, por lo tanto, se puede hacer una narrativa entre ambas cumbres. Pero para hablarles de esto, en la Casa América, que precisamente se dedica desde hace 35 años a renovar y reforzar esos vínculos, tenemos a nuestros invitados hoy y les invito a escucharles. Bienvenidos a Casa América. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir, a la Casa de América por invitarme y a los dos invitados de lujo que tenemos hoy aquí. La verdad es que la convocatoria de esta cita no puede ser más oportuna, como se ha comentado en la presentación. Estamos en un momento convulso en todo el planeta. Trump parece haber vuelto, o Estados Unidos, a irrumpir con su doctrina Monroe en Venezuela y no sabemos qué hará en Cuba. Mientras hay dos guerras, Irán y Ucrania, y hay gente que dice que Europa está en un momento, atraviesa una fase débil. Yo quería preguntar, empezar con Pelayo, ¿cómo se ve esto desde Bruselas? ¿Cómo se ve desde América Latina? ¿Qué se puede hacer en esta situación? Muchas gracias, Cecilia. Un gustazo compartir panel contigo, como siempre, Ramón, y muchas gracias, León, como anfitrión, como excompañero y, sin embargo, amigo, por acogernos acá, Javier Gasó y todos ustedes. Pues voy a ir un poco contracorriente, si me lo permites, porque
Estamos todos en esa idea de que una Unión Europea débil, la relación con América Latina. Yo ya soy muy mayor y ya llevo muchos ciclos institucionales en Bruselas. Y lo que debería llamarnos la atención a los que nos preocupa la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe es que este año y medio de mandato de esta nueva Comisión Europea, de esta nueva alta representante, es, si lo comparamos, el periodo de inicio de mandato en el que más atención estratégica se le ha prestado a América Latina y el Caribe, a pesar de la competencia de la que hablas. En un mundo acuciado por las nuevas políticas de Trump, por la emergencia de China, por el arco de crisis que rodea a la Unión Europea, el año pasado, lo decía el presidente Costa, fue el anfitrión de no menos de 12 cumbres en un año, es decir, hay un mundo que exige mucho a la diplomacia europea y, sin embargo, América Latina y el Caribe han estado en primera fila desde el primer momento. Con 2 cumbres UE-CELAC en 2 años, algo que ni los más optimistas auguraban en su momento, y como hemos visto, concluyendo un acuerdo que solo nos costó 25 años como el de Mercosur, otro que solo fue una década como el de México, que la semana pasada se ha firmado en México, con un nuevo acuerdo de asociación con Chile, con la primera visita de una presidenta de la Comisión a Barbados, al Caribe, la semana pasada la primera visita de un presidente del Consejo Europeo a un país como Guatemala. Todo esto que digo así, improvisando, ha sido en un plazo muy corto y demuestra que, a pesar de los pesares, en el mundo de hoy la Unión Europea entiende que para defender sus intereses y valores no puede desatender a una región tan importante para nosotros. Al contrario. Y el hecho de que lo hagamos, eso se percibe institucionalmente en las cumbres y demás, pues es un ejemplo, pero va mucho más allá. Y voy a acabar con un dato, porque espero que esto sea un poco más interactivo. Habiendo concluido el acuerdo con Mercosur y con México, el 97% del PIB de América Latina y el Caribe está vinculado a la Unión Europea a través de acuerdos preferenciales sofisticados que incluyen apartados de política, de cooperación. No existe parangón entre ninguna otras 2 regiones en el mundo que ni siquiera se acerca. La Unión Europea, como Unión Europea, cubre a través de sus acuerdos comerciales el 50% del PIB mundial. Es enorme, es mucho mayor que lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o de lo que tiene China. También somos una economía que depende mucho de las exportaciones, España también, por cierto. Pero en el caso de América Latina y el Caribe alcanza el 97%. Y gran parte de eso lo hemos hecho durante los últimos años porque a la fuerza ahorcan, porque hay que hacer de la necesidad virtud, porque en este mundo competitivo estamos intentando todos, nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños, los europeos, diversificar. Estamos buscando nuestra póliza de seguros a la hora de buscar más socios con los que trabajar. Y si miramos al mapa y los queremos buscar, pues no es porque yo sea el director para las Américas, pero los encontramos en América Latina y el Caribe. ¿Pero va a ser eso suficiente para contrarrestar la vuelta de Estados Unidos al continente, los intereses de Estados Unidos en el subcontinente, los intereses chinos? Ahora también la CELAC ha mirado a África para abrirse. ¿Va a ser toda esa potencia de la que hablabas y que se ha hecho suficiente? ¿Hay lugar para el multilateralismo que defiende la Unión Europea? Pongámoslo de otra manera, Cecilia. Si a mí hace 3 años me llegan a decir que la Unión Europea, junto a América Latina y el Caribe, hubiese hecho la mitad de lo que os he contado, yo hubiese firmado. La mitad. ¿Es suficiente? Nunca es suficiente. Siempre queremos más. Pero, como decías, en un mundo en el que tenemos que prestar atención a 3 guerras en nuestro entorno, y con las presiones que hay, yo creo que también tenemos que tener un punto de realismo político, en términos incluso de bandwidth. Pero yo sí que tengo plena confianza, porque creo que estamos
bien posicionados como Unión Europea. Creo que España y el hecho de que tenga la cumbre entre las dos cumbres es algo, pues de alguna manera también estratégico, porque lo que hace es seguir reforzando esos vínculos y se está haciendo un gran trabajo para ello. Así que nuestra agenda, a diferencia de la de otros, no va contra nadie. No, por eso hablaba del multilateralismo. No va contra nadie. Entonces, yo creo que por eso nos encontramos con nuestros socios, aunque también reconocemos, porque es evidente, que la presión de la política estadounidense genera, como has dicho, fragmentación, polarización política, pero a pesar de ello, el interés en general, que yo percibo cuando viajo por toda la región, y Ramón también lo hace, es, desde mi punto de vista, queremos más Europa. Queremos más relación, queremos más comercio, queremos más inversión. No me piden menos. Oye, no vengas, qué pesados. Todo lo contrario. Y eso no va ni contra China ni contra Estados Unidos, pero creo que somos el tercer socio comercial de la región, somos todavía prácticamente el principal inversor en el conjunto de la región y tenemos acuerdos de una sofisticación que no tiene ningún otro socio. Entonces, a veces creo que somos demasiado autocríticos a la hora de ver el mapa del mundo y cuál es nuestra posición. ¿Tú lo ves de la misma manera, Ramón? Sí, bueno, buenas tardes también, en primer lugar, embajadores, Javier, director de la Casa de América, y a todos ustedes también. Encantado de estar con ustedes y con Pelayo en este debate. Yo lo veo parecido, pero vamos a poner un poco el contrapunto para decírnoslo todo, ¿no? Es decir, yo creo que fue muy importante celebrar la cumbre de Santa Marta y celebrar la cumbre del 23 en Bruselas y, por tanto, reanudar una relación que se había cortado. Yo creo que esto es un poco como lo de los cumpleaños. A cierta edad es mucho mejor cumplirlos que no cumplirlos, ¿no? Porque ciertamente las cumbres nos permitieron que esa relación institucional construida hace casi veintitantos años se engrasara, ¿no? ¿La cumbre de Santa Marta fue importante? No lo fue, porque hubo presencias políticas débiles por parte de Europa y porque la resolución, con todo, fue positivo que hubiera una resolución de 50 puntos firmada por 58 países. Eso ya es importante, pero era tenue y tenía, digamos, poca chicha, como suele decirse a veces. Ramón, no me digas eso, que yo la negocié. O sea, ya, yo sé lo difícil que fue para ti. Y todavía me estoy recuperando. Lo sabe, por eso te lo todavía me estoy recuperando. Pero es verdad que las resoluciones son así, ¿no? Y se incorporaron ya las excepciones. Esto que ya se ha incorporado también al lenguaje diplomático, de que algunos países se alejan de los compromisos generales, lo cual atenúa un poco más la validez de las resoluciones. Pero insisto, el acuerdo fue muy importante que se celebrara. Es casi más que se celebre el próximo 27 y, de hecho, Pelayo nos puede contar cómo está trabajando en la preparación de una cumbre con un país que tiene para nosotros, digamos, un sentido de respeto y de credibilidad, como es Uruguay, como gestor de esa cumbre, y de eso, insisto, Pelayo nos puede contar más, porque de hecho va a estar la semana que viene allí, yo también, pero acompañando. Y por último, creo que el colofón de todo esto es que los acuerdos de México y de Mercosur le han dado una base institucional potentísima a la relación, porque todos los datos que él ha dado son muy importantes, inclusive porque los acuerdos se han producido como una especie de bandera que hemos elevado en un contexto profundamente hostil, ¿no? Y de pronto Europa, cuando están estableciéndose aranceles arbitrarios y totalmente discriminatorios a todos los países por parte de los Estados Unidos, pero cuando vuelven las guerras comerciales y cuando ese clima geopolítico es tan beligerante en todos los planos, Mercosur y Europa, México y Europa, nada más y nada menos que Brasil y Argentina por un lado, junto a Uruguay y Paraguay, más México, y Chile un año antes,
formalizan un acuerdo negociado entre partes por igual, porque a diferencia de toda esta cultura impositiva que está generando la política trumpiana en América Latina especialmente, lo que sale es un acuerdo negociado entre iguales, con respeto total y con una voluntad cooperativa que supera lo que llamaríamos el aspecto comercial, ¿no? No son acuerdos comerciales, son acuerdos de asociación política y cooperación, que incluyen un montón de cláusulas que comprometen políticas comunes en transferencia tecnológica, en cooperación industrial, en el establecimiento de un orden político y geopolítico más justo, más equilibrado, montones de compromisos. Eso sí que es importante. ¿Qué falta? Y con esto termino. Yo creo que falta una presencia económica más potente por parte de Europa en América Latina. Es decir, creo que Global Gateway se nos ha quedado demasiado en el titular y no hemos conseguido profundizar, a pesar de que esos acuerdos nos dan una base súper importante en la relación económica, porque nos dan una seguridad jurídica, inclusive una regulación de los problemas de inversores recíprocos, etcétera. A pesar de eso, digo, nuestra capacidad para hacernos presentes económicamente en muchos de los grandes retos que tiene América Latina desde el punto de vista de su integración energética, de su transición ecológica, de su capacidad para ser proveedora de recursos básicos al mundo entero. En todas esas materias tan importantes, Europa no ha alcanzado, a pesar, repito, de las bases que tiene, los acuerdos necesarios para ser más potentes allí. ¿Y cómo se plasmaría eso? ¿O qué idea tienes tú de esa plasmación más concreta de la que habla Ramón? ¿Hay planes para implementarlo? Sí, claro. Pero también de entrada, o sea, la relación con la CELAC es muy importante, pero no voy a descubrir acá que la CELAC como conjunto tiene una institucionalidad débil por la voluntad de sus estados, reúne a sus gobiernos, no tiene un secretariado, no tiene una unidad, tiene unas presidencias pro tempore que mucho trabajo hacen y que, desde mi punto de vista, la relación con la región se construye de manera permanente a tres niveles. Nuestra relación bilateral con los países, que siempre es el pilar, la relación subregional y la CELAC. Y no se puede pensar en una sin la otra. Y nosotros, como diplomáticos, tenemos que actuar en las tres a la vez. Y por eso digo que lo que estamos haciendo entre cumbres, el Acuerdo de México, el Acuerdo de Mercosur, desde mi punto de vista, son oxígeno político, de cooperación, económico, que redunda positivamente en el conjunto de la relación. La CELAC les corresponde a nuestros socios latinoamericanos y caribeños trabajar en ella, darle forma, llegar a consensos o no, y nos corresponde a nosotros trabajar con ella. Y hasta cierto punto creo que la Unión Europea ha sido un factor de una cierta fuerza estabilizadora en esa relación que ha permitido que siga. Lo que estamos haciendo entre cumbres, Cecilia, es trabajar en esos tres niveles y la próxima cita que tenemos bajo presidencia uruguaya es en Nueva York. Porque la reunión más amplia que sostiene la Unión Europea en la llamada Semana de Alto Nivel de la Asamblea General en septiembre, desde hace 2 años, es la que reúne a los ministros de Exteriores de la Unión Europea y de la CELAC. Eso quiere decir que en un mundo en el que, en una semana en la que el mundo mira a los problemas, a las crisis del mundo, desde Gaza a Sudán, a Irán, en Nueva York, hablando de multilateralismo, se reúnen 60 ministros en la delegación de la Unión Europea en Nueva York para poner el foco en su cooperación. A mí, en los tiempos que corren, eso no me parece un asunto menor. Estamos tratando con Uruguay ver cómo vamos a gestionar esa agenda, pero yo creo que emerge de manera bastante obvia, más allá de toda esa agenda económica, la cuestión de la seguridad y de la lucha contra el crimen organizado. Como un tema que yo creo que va a ser, lo digo desde aquí, no tengo
no es una agenda que esté cerrada, pero desde donde estoy yo creo que va a ser un tema fundamental para los ministros, porque es un tema acuciante para las sociedades latinoamericanas y caribeñas y para las nuestras. Y que se come un 3,4% del PIB de la región en general. Y que se come una gran parte de los esfuerzos públicos y privados de las economías latinoamericanas, pero que no son un problema latinoamericano. Son un problema compartido, porque muchas también de esas mafias y de organizaciones están conectadas con intereses y con grupos en el resto de América, incluyendo Norteamérica, en Europa y demás. Entonces, es una agenda que también está entrando en eso. Y decía Ramón, con su lado crítico constructivo, que él quería más, yo también, de la última cumbre. Pero en la última cumbre hicimos algo innovador. Y ahora que nadie nos oye, lo podemos compartir. Sabíamos que una declaración UE-CELAC al uso iba a ser muy difícil. Lo logramos. Gracias también al esfuerzo de la presidencia colombiana, de nuestros socios, se logró. ¿Con algunas desasociaciones? Sí, pero es que las propias reuniones de la CELAC, cuando se reúnen entre ellos, tienen esas desasociaciones. Sabíamos que eso iba a ser complicado y dijimos, vamos a intentar también tener de manera complementaria y separada, pero compatible, declaraciones que vayan un poquito por delante, que estén abiertas al conjunto del continente, y vamos a ver si eso sale. Y eso salió, porque no fue una cumbre con una declaración, una cumbre con 3 declaraciones. Y tuvimos una que es una alianza por la seguridad, que pone el foco a nivel de presidentes por primera vez, a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, en la necesidad de reforzar la cooperación en ese ámbito, y otra en un aspecto social, con un fuerte contenido de género, como es el Pacto de los Cuidados. ¿Me hubiese gustado que hubiese más jefes de Estado y Gobierno? Sí, como señal. Pero a pesar de eso, yo creo que hay que decirlo todo, Ramón, nosotros hicimos una cumbre, otros decidieron no hacerla. Y yo creo que eso también es una señal que Europa ha mandado a la región latinoamericana. ¿Ibas a decir? No, quería matizar una cosa que antes no he contestado y que ha dicho antes Pelayo, ¿no? Es esta idea de que en América Latina se desea a Europa, ¿no? Yo estuve la semana pasada en un seminario que organizó CAF en Cartagena de Indias. Allí había unas... Pobrecito. Qué pena, ¿eh? Volví este fin de semana, pero estaba muy bien allí, sí. Hacía tanto calor como aquí, por cierto. Bueno, y entonces había más de 100 personas hablando un poco de la integración latinoamericana y en casi todos los expertos, porque había montones de gente de todas las disciplinas, académicos, empresariales, etcétera, pero había en todos ellos una demanda común. O sea, ellos quieren la colaboración con Europa. En parte porque hay 2 circunstancias que son muy evidentes. América Latina es el continente más deseado del mundo en este momento. Todo el mundo dice, no, Asia, tal. Sí, es verdad. En Asia está el centro de gravedad de la economía, del mundo, tal, lo sabemos. Pero en América Latina se están las producen... materias críticas, Claro, están los o sea. claro. Pero al mismo tiempo se producen 2 circunstancias que son muy oprobiosas para los latinoamericanos. Una, que los Estados Unidos los consideran lo que todo el mundo ya sabe. Sí. Y que Trump ha puesto de manifiesto de manera obscena en los últimos 12 meses. Desde las expulsiones de los inmigrantes irregulares hasta la invasión de Caracas. Y mañana lo que pase en Cuba, pasando por los tribunales de Panamá, por las pretensiones tecnológicas de Chile con China y su cable, en fin, todo. Realmente nunca América Latina ha estado tan sometida. Y cuidado, el antiyanquismo es una cosa de vieja data, en América Latina. Curiosamente, desde Martí, el revolucionario de la liberación de Cuba contra España, había más antiyanquismo entonces en Martí que antiespañolismo. Es decir, y eso, con lo que está pasando allí, eso tiene su contenido. Entonces, hay un sentimiento en la gente de decir, estamos maltratados, somos verdaderamente un patio
¿Por qué? Porque ese señor Trump lo ha puesto de manifiesto de manera notabilísima, ¿no? Y luego China quiere asegurar sus mercados y sabe la enorme potencia que tiene ese continente, de recursos, como bien decías, de población, de nivel educativo, de estructura lógica, de logística, porque es el cruce entre océanos, y porque está la Antártida ahí debajo, que está por descubrir. Ahora estamos mirando al Ártico, pero atención, que está ahí abajo la Antártida y que también hay enormes intereses geopolíticos girando. Entonces, China y Estados Unidos van a por ella, dicho vulgarmente. Y sin embargo nos quieren a nosotros. ¿Por qué? Pues porque son mucho más parecidos a nosotros, porque tienen una, digamos, una aspiración muy semejante de Bueno, orden. El approach es un poco distinto, como dice Pelayo. Bueno, el ¿no? approach es totalmente distinto, pero también porque hay siglos de convivencia común. Hay 6 millones, yo siempre lo repito, hay 6 millones de latinoamericanos viviendo en Europa y 6 millones de europeas viviendo allí. Sí. Pero además hay una masa, digamos, hay un stock de capital enorme desde Europa allí, hay más de 800.000 millones de dólares instalados allí, hay miles y miles de empresas europeas trabajando allí. Españoles, sí. Pero a la hora de dilucidar estos intereses serios, importantes, de futuro en América Latina, Europa no cuenta como las otras dos potencias. ¿Por qué? Porque el mundo está girando hacia un imperialismo del siglo XIX, porque son estos dos grandes los que se reúnen en Pekín y marcan el orden del mundo. Y además se hacen amigos, esa es la parte buena, que no parece que son enemigos. La parte mala es que nos imponen sus reglas. Entonces, claro, ahí es donde surge la oportunidad, ¿no? Estoy hablando un poco en términos muy globales, pero yo creo que América Latina, y en esto sí creo, Pelayo, que tú y yo sufrimos, sobre todo tú más ahora, la incomprensión europea a la enorme importancia que tiene América Latina para Europa, porque no hay otro amigo fiel en el mundo, en el continente, en el planeta, en el globo, con el que podamos construir algo en común. Y tenemos una defensa común del orden, de la democracia, de la geopolítica, del multilateralismo. Entonces, a mí lo que me revienta un poco es no ser más fuertes a la hora de jugar este rol político importante que tendríamos que jugar con una América Latina que nos desea, que nos busca, que nos quiere. ¿Y tú no estás de acuerdo, Pelayo? Es decir, ¿crees que ese papel de Europa debería ser de otra manera? ¿Puede hacer más Europa en medio de lo que cuenta Ramón? Yo estoy de acuerdo con esa ambición que yo represento en Bruselas y en el servicio exterior de manera muy comprometida, pero también, o sea, viendo el mapa y como decía, tenemos que aportar una dosis de realismo y ha sido, como he dicho, han sido, Ramón, años de muchos primeros, de muchos first. Mercosur, México, Centroamérica, Chile, los presidentes, que dos presidentes en tan poco tiempo hayan ido a la región 4 veces, eso es inédito. Y demuestra lo que dice un poco Ramón. ¿Se puede hacer más? Sí, pero oye, no estamos tan mal. Y yo creo que es bueno reconocer ese grado y en términos económicos podemos hacer más, desde luego, pero también Ramón ha reconocido que tenemos más de 800.000 millones instalados, generando millones de puestos de trabajo y cada vez más viceversa, de grandes inversiones acá. Yo estaba leyendo, viniendo acá, Cecilia, simplemente lo que representa México para los empleos y para las exportaciones en España. Y yo me quedaba alucinado porque hay más de 12.000 empresas españolas exportando a México. Solo a México. 12.000. Y el 93% de esas empresas son pequeñas y medianas. Eso es Europa. Eso es Europa. Y eso tiene un enorme valor y por eso este acuerdo va a tener un enorme valor. 12.000 y, si contamos las europeas, 45.000. Pues bueno,
Eso es trabajar hacia lo que está diciendo Ramón, abrir oportunidades y generar más. Global Gateway. Yo quiero romper... Ramón trabaja mucho, lo hacemos de la mano. Vamos a estar en Montevideo la semana que viene, Ramón y yo, en parte, en un evento centrado también en el potencial de Global Gateway, que además ahora, de la mano de Mercosur, amplía su potencial y su capacidad. Yo quiero romper una lanza por Global Gateway, porque es una nueva agenda sofisticada y, como todo lo europeo, compleja y complicada, porque requiere la intervención de Estados miembros, instituciones europeas, instituciones financieras europeas, nacionales, Banco Europeo de Inversión, y poner a tantos actores de acuerdo siempre es difícil para demostrar músculo europeo. Pero yo califico el año pasado como el año que yo llamo del despegue de la agenda Global Gateway. Y hay proyectos de Global Gateway que, si no los hiciera la Unión Europea con sus socios latinoamericanos, no sé quién los haría. Hablo de lo que hemos hecho con el cable Vela y ahora con su extensión a Centroamérica y al Caribe. Hablo del proyecto de los mercados eléctricos regionales y de las interconexiones energéticas. ¿Hay algo más estratégico hoy en día que la energía en un continente que puede darnos lecciones a nosotros en términos de renovables, pero que al mismo tiempo está configurado por islas energéticas y los consumidores latinoamericanos tienen que hacer frente a gastos y a precios demasiado altos, energía, escasez y demás? Bueno, ¿qué socio puede hacer eso con América Latina? ¿Hay alguno otro que la Unión Europea? Me cuestaría descubrirlo. Alianza Digital, que va a ser, por cierto, también un tema, según me ha contado Javier, importante para la próxima cumbre iberoamericana. Si hablamos de supercomputadores y esa conexión entre supercomputadores europeos y América Latina, si hablamos de ciberseguridad, si hablamos toda esa agenda que tiene muchos valores detrás, es la que Global Gateway lleva adelante. Porque hacer una inversión, es decir, para poner dinero público del contribuyente europeo en una inversión, esa inversión, Ramón, estarás de acuerdo conmigo, tiene que tener una buena justificación geopolítica, pública, en términos de estándares, de valores, porque si no el sector privado la podría y la debería hacer por sí mismo. Pero identificar esos proyectos que tienen ese contenido transformador, que responda también a nuestros intereses y a los de nuestros socios, eso es un trabajo mucho más difícil. Y es en el que nos hemos empeñado y el que estamos haciendo. No es nada fácil, pero yo creo que el año pasado ha sido el del despliegue, y de los 132 proyectos que identificamos en el 23 en la cumbre de Bruselas, me contaba nuestro amigo Félix, hemos visto en los datos, que unos entre 70 y 80 son operaciones complejas, están en proceso de configuración. A mí me parece que es un resultado más que razonable. Pero nos queda mucho por aterrizar todo eso y darle el músculo que merece. Para complementar esa idea, el Global Gateway fue una gran idea y, como bien ha dicho Pelayo, es la suma de 132 proyectos elaborados bottom-up, es decir, conociendo las necesidades infraestructurales de conexión energética, de desarrollo de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, que América Latina tiene. Ese es Global Gateway. ¿Qué nos falta? Además de todo lo que ha dicho, para ser un poco complementario y también un poco autocrítico. Uno, que cuando vamos a los concursos correspondientes a esos proyectos, cuando son concursos, los europeos no vamos como campeones europeos, sino la suma de campeones nacionales. Y no ganamos los concursos frente al chino o frente al americano porque vamos divididos. Y ese es un problema que tiene la Unión Europea estructural en su propia, digamos,
concepción empresarial. Vamos divididos. O sea, cuanto hay que electrificar la movilidad urbana de la República Dominicana, vamos 7 compañías europeas al concurso y generalmente la puede ganar uno más potente que va de otro país. Y en segundo lugar, nos falta un soporte financiero mayor. No competimos con la capacidad que tienen los chinos para sufragar o financiar algunos de esos proyectos infraestructurales, ¿no? Y yo diría, en tercer lugar, para acabar, para ser complementario a todo lo que ha dicho Pelayo, que en la propia Comisión Europea ha costado mucho desplegar el asunto, porque el asunto viene desde ya el año 23 y la elaboración de Global Gateway es del año 22, principios del 23, se aprueba en la cumbre del 23, estamos en el 26. Bueno, la Comisión Europea en sus diferentes departamentos, me reconocerás, Pelayo, no está, digamos, participando activamente de ese proyecto, que es un proyecto estructural para Europa. Por ejemplo, ¿el BEI se lo ha tomado en serio? Pues yo sinceramente creo que no. Y así podríamos seguir con otros departamentos y otras comisarías de la propia Comisión Europea. Son elementos que creo que faltan y que por honradez con la audiencia también conviene aportar a nuestra reflexión. Y luego hay otros nubarrones para esas sinergias, ¿no?, en el horizonte, que son, no aquí, pero el presidente Lula, en la última cumbre de la CELAC, dijo que estaba siendo inoperante porque la ultraderecha había conseguido que muchos jefes de Estado no acudieran a las cumbres. El ministro uruguayo, el canciller, dijo que habría que abrirse a nuevas formas de implementar esas sinergias. Yo no sé hasta qué punto esto dificulta la colaboración o la integración. Hay elecciones este año muy importantes en Brasil, en Costa Rica, en Perú, en Colombia. ¿Hasta qué punto parece que el continente está dando un giro ideológico? O al menos cuando se está votando en contra del gobierno que está en este momento. ¿Hasta qué punto eso también puede entorpecer esos planes de colaboración o no? Y luego, por otra parte, Trump llama a algunos líderes latinoamericanos, a esa cosa que les llamó, y acudieron. Es decir, eso que decía Ramón de que no hay tanto antiyanquismo, en algunos lugares parece que están más con Trump que con los valores que supuestamente defendemos a uno y a otro lado del Atlántico. A ver, el mundo es, lo hemos dicho, está polarizado, está fragmentado, pero por cierto, también lo está dentro de Europa, dentro de nuestros Estados miembros. Yo creo que hay una situación globalizada y los europeos tampoco nos corresponde, digamos, esperar un mundo diferente. Tenemos que actuar con el mundo tal y como es, no con el que nos gustaría que fuera. A mí para eso me pagan como diplomático. Y por un lado yo diría 3 cosas. Por un lado, la agenda europea, tenemos la virtud de que nuestra agenda hacia la región es una agenda positiva. Y que entendemos que América Latina y el Caribe son parte de la solución y no son parte del problema. Porque para defender las cosas que queremos y nuestros intereses, no hablo solo de valores, no hablo solo de Ucrania, derecho internacional, estoy hablando de cambio climático, estoy hablando de energías renovables, estoy hablando de los cuidados, estoy hablando de la seguridad ciudadana, estoy hablando de Europol, de Eurojust, estoy hablando de muchas cosas. Para hacer las cosas que queremos hacer es muy difícil conseguirlo sin esa parte del mundo. Y ese es nuestro reconocimiento, y es un reconocimiento pragmático. En segundo lugar, sobre el péndulo en América Latina. Lo que yo hablo con mis embajadores, que todos me vienen, la cosa, calma. El péndulo en América Latina no es nuevo, siempre ha estado girando a un lado y al otro y lo va a seguir haciendo.
la perspectiva de la Unión Europea es y debería ser una perspectiva a largo plazo, que va más allá de la coyuntura específica de los cambios de gobierno. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Eso quiere decir que la política no es importante? No, la política es muy importante, pero creo que si queremos tener visión estratégica, nosotros deberíamos fijarnos en ese péndulo ma non troppo, porque los intereses que tenemos nos obligan a mirar más allá. Y yo creo que eso lo estamos aprendiendo y que es muy importante. Y, por supuesto, van a ser todas elecciones capitales que estoy seguro que van a tener un impacto, en primer lugar, regional, muy importante dentro de la propia región. Colombia, Perú, Brasil. Por supuesto. Pero déjame darte otro dato, Cecilia. El año pasado, la Unión Europea tuvo el récord de misiones de observación electoral en América Latina y el Caribe. Y yo, Ramón, con tu permiso, me precio de haber peleado mucho por ello, porque lo hemos hecho a petición de nuestros socios y gobiernos latinoamericanos. La Unión Europea no hace una misión de observación si no somos invitados. Y los socios latinoamericanos nos invitan, quieren más. ¿Qué elecciones fueron el año pasado? Súper fáciles. Ecuador, Honduras, Bolivia y Guyana. Elecciones muy complejas, muy sensibles, con un alto potencial de contestación. Y la Unión Europea, ¿quién si no?, tuvo un papel de defensa de la gobernanza democrática electoral. Yo pregunto, ¿cuál es el precio económico para los inversores que tiene haber mantenido y haber colaborado con nuestros socios a esa estabilidad democrática de los valores que defendemos? ¿Alguien quiere poner una cifra? Eso no aparece en Global Gateway, pero desde mi punto de vista tiene un enorme valor político, económico. Ahora estamos colaborando en las elecciones en Colombia, en las elecciones en Perú, porque nos lo han pedido nuestros socios. ¿Hay alguien más que esté en capacidad de hacer algo eso? Por eso es tan importante lo que decía Ramón. Yo creo que a diferencia a lo mejor de China o de Estados Unidos, en nuestra proyección económica de inversión, que es altísima, porque a diferencia de Estados Unidos, nosotros sí que somos como europeos una economía que depende mucho de sus exportaciones, más que Estados Unidos. No lo hacemos solo de manera económica, lo hacemos de manera global. ¿Eso nos hace ser más lentos? Sí. ¿Nos hace ser más complejos? Sí. ¿Tiene eso valor en el mundo de hoy de la incertidumbre y de los aranceles? Más todavía. Entonces, nosotros a lo nuestro. Nosotros a lo nuestro con esa agenda. No obstante, sin embargo, Cecilia, el planteamiento que hacías en la pregunta, yo creo que viene bien tenerlo en cuenta porque la fractura, digamos, interna en la América Latina es un problema. Antes lo decía Pelayo cuando hablaba de que la interlocución con CELAC es difícil porque no hay una estructura tan sólida como la que tiene la Unión Europea, obviamente, ¿no? Pero es que además se producen tres circunstancias que, desde el punto de vista político, hacen más compleja esa relación. Uno, la aparición de populismos muy fuertes. También las hay en Europa, desde luego, pero en América Latina son muy potentes. No sé, yo me pongo a pensar en que el candidato de la extrema derecha o el tal Espriella gane las elecciones en Colombia y digo, bueno, realmente es un salto y esto puede ocurrir, ¿no? Y así podríamos seguir, pero populismos. En segundo lugar, una cosa que a mí me parece muy evidente es la dependencia tan enorme que muchos dirigentes latinoamericanos han asumido de la presidencia de los Estados Unidos. Esa convocatoria que antes citabas, Cecilia, de Trump
a reunirles media hora en Miami a 10 o 12, en fin, y la suspensión de la cumbre de la OEA, que ha citado sin citarla Pelayo antes, pues es una muestra, digamos, de una relación que se está aceptando de manera muy sumisa, en mi opinión, y no quiero censurar a nadie, pero creo que es objetivo reconocer que hay 10 o 12 países latinoamericanos, y pueden ser 15, que están literalmente sometidos a lo que diga el señor Trump. Y luego, en tercer lugar, una fractura política interna entre los países que no había antes. Pensemos, por ejemplo, que Perú, que Ecuador y México han roto relaciones. Eso no se había producido nunca. Que Ecuador y Colombia están en una tensión enorme, que Bolivia y Colombia están en otra tensión por las declaraciones de Petro, pero en fin, que han llamado al embajador, etc. Entonces, claro, de pronto estas tensiones internas dentro de América Latina le privan de lo que yo llamaría, y esto en la reunión de Cartagena era muy evidente, es la demanda de la integración. Que integración era la palabra, ¿no? La integración. Entonces, claro, es que si no hay unidad no hay fuerza. Yo cojo, digamos, una idea que también nos inspira a los europeos, que suele decirla mucho Macron cuando habla de que la única manera que tiene Europa de enfrentar el futuro es ser una potencia, ser potentes, ¿no? Ser una potencia. Liberarnos de las dependencias, tener defensa, ser tecnológicamente avanzados, superar nuestros grandes hándicaps, ser una potencia. No hay más remedio en el mundo imperial que nos están imponiendo los dos hegemones, o los tres. Entonces, ¿qué le pasa a América Latina? ¿Por qué boxea en un nivel mucho más bajo de su peso? Porque están desintegrados, porque no tienen unidad. Y a eso se añade un problema que también dicho aquí, y yo tengo la libertad de poderlo decir, Pelayo no tiene esa libertad, es que Brasil no juega a líder regional en América del Sur y México no juega a líder centroamericano. O sea, así como aquí hemos tenido Francia y Alemania más o menos unidas para construir y pilotar la Unión, es que allí los dos grandes no ejercen ese papel. Entonces, claro, no es que no haya integración, es que hay una fractura gravísima, mayor que nunca, y una dependencia política de los Estados Unidos mayor que nunca. Y eso es lo que a mí me parece que hace más difícil precisamente en ese sentido lo preguntaba de la tarea de la Unión Europea, lo preguntaba en ese sentido. Pero yo en todo eso, que yo Ramón, sinceramente, yo creo que nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños saben tan bien como nosotros estar en misa y repicando. Y yo creo que lo hacen sotoboche. Que lo hacen muy bien. De otra manera, ¿no? Que lo hacen muy bien. Es decir, hay condicionantes políticos, el mapa es lo que es, la geografía es como es, existen determinadas presiones políticas que además tienen un traslado a veces muy delicado en cuestiones de visados, migración, aranceles y demás, y donde existe un incentivo de minimizar daños, maximizar oportunidades cuando existan y se puedan buscar políticamente, pero eso, desde mi perspectiva, no está impidiendo, sino todo lo contrario, que esos socios, de manera paralela, encuentren en la Unión Europea un fantástico, por no encontrar otra mejor palabra, amortiguador, como socio que ofrece cosas que otros socios no ofrecen en términos de predecibilidad, de normas, de relaciones. Y es en eso cuando viene siempre esta crítica, pero qué lenta es la Unión Europea. Solo faltaría que además de tener a 27 Estados miembros nuestras instituciones que fuésemos rápidos. Eso sería, es como pedirle a un Ferrari que corra por el desierto. Pues mira, no, es muy rápido cuando el asfalto está en condiciones. Y yo creo que en este mundo, porque los europeos somos expertos en flagelarnos, la Unión Europea es como un enorme transatlántico.
en un mundo turbulento, en una enorme tormenta, con olas de repente de 5, de 10 metros, una tormenta caribeña. Pues en esas condiciones, tener un transatlántico que le cuesta mucho poner rumbo, pero que una vez lo pone, lo sigue, yo creo que eso es un valor diferente y más importante en el mundo de hoy. Y eso es parte de nuestra oferta, es parte de lo que somos. Si tuviésemos otras ventajas, las aprovecharíamos, pero esa es la que tenemos. Por eso yo creo que a veces no hay que intentar ser más estadounidense en el sentido de ser más cortoplacista, transaccional. Por supuesto, nadie va a renunciar a un buen deal. Somos políticos, los deals cuando son buenos los aceptamos. Pero yo creo que nuestra proposición como europeos no va a ir por ahí. Nuestra proposición es, esta es nuestra dirección, esto es lo que somos, lo que ofrecemos, si interesa. Y eso yo creo que, fíjate, tiene más valor ahora. Si no, ¿por qué habríamos sacado ahora el Acuerdo Mercosur, el Acuerdo México y el Acuerdo Chile con todo lo que nos contaba, con todo lo que nos costaba? Costó Sí, sacar. pero ¿por qué ha sido Tiene ahora? fans y grandes detractores. Exacto, Celia, pero ¿por qué ha sido ahora? Ha sido porque ahora el mar estaba muy turbulento, Ajá. porque el agua estaba agua muy viene. removida. Hay Muy muchas removida. lanchas rápidas que Y por rodean al eso- transatlántico. Y por eso yo creo que eso ha podido funcionar. Y así que con estas divisiones dentro de América Latina y demás, yo creo que tenemos que intentar ver un poquito más allá. Y por eso yo cuando veo la reunión del escudo y demás, más allá del tiempo, etcétera, tampoco veo, digamos, una arquitectura o un trabajo de fondo que más allá un poco también de esas compatibilidades políticas y demás, sea un problema para nosotros. No lo veo. No nos ha impedido hacer Mercosur teniendo a Milei en un sitio y a Lula en el otro. No nos lo ha impedido. Si yo les hubiese preguntado a ustedes hace 3 años, ¿sería posible firmar Mercosur con Milei y con Lula en el poder? Estoy seguro que el 90% hubiese dicho no. Por eso digo que yo creo que hay que tener un poquitín más de distancia y seguir trabajando porque las oportunidades están ahí y yo creo que las estamos aprovechando. Hay una ventaja competitiva que dice que quiero añadir a lo que dice Pelayo, en la que estoy muy de acuerdo, que es un poco esta oferta, digamos, cooperativa, no extractivista, solemos decir, ¿no? Es decir, la inversión europea no tiene una pretensión extractivista, sino por el contrario, añadir valor a sus recursos. Dicho en Román Paladino, no queremos llevarnos el litio, sino hacer baterías, ¿no? Allí. Es decir, dicho en términos, digamos, de cultura sociolaboral, inclusive medioambiental, todo el mundo en América Latina sabe que Europa va con una concepción de altos estándares, de proporcionar presencias económicas que transfieren tecnología, forman cuadros, añaden valor, crean cadena de producción, eso. Y eso es Europa. Y además con altos estándares, repito, medioambientales y sociolaborales. Y si no es así, no tendrán financiación pública europea. Claro, es que no podrían tenerla. Entonces, pero esta parte ellos la conocen muy bien. Es muy frecuente, por ejemplo, entre la gente que está haciendo I+D en las universidades, en los centros tecnológicos. Ellos aspiran a que conecten con los centros de investigación tecnológicos europeos, a juntar las universidades, el conocimiento, la investigación con Europa, para ser fuertes. Esa idea está muy presente en América Latina y tenemos que aprovecharlo. Total, absolutamente. Y con Cuba y Venezuela, los casos de Cuba y Venezuela, que bueno, también hay intereses. Ya es la hora, ¿no? Es la hora, ¿no? Yo soy muy pesimista con ambas cosas. Si quieren el debate. En Venezuela estamos comprobando hasta qué punto... ¿Qué puede hacer España? Que en la presentación se ha referido... Luego le preguntamos a Javier Javier, a ver qué podemos. Pero yo al creo papel de España, anfitrión de la próxima cumbre
Iberoamericana. ¿Qué se puede hacer con Cuba? ¿Qué puede hacer la UE? ¿Qué puede hacer España? Muy rápidamente, yo soy muy pesimista con lo que está pasando en los dos sitios. O sea, el control económico del petróleo por parte de los Estados Unidos es absoluto. Claro, en Venezuela... ¿Eso diferenciaría el caso de Venezuela del de Cuba? Absolutamente. Absolutamente. Es Claro. que Cuba es un país en ruinas, Ya. que no tiene nada. Venezuela es lo que todos sabemos que es. Entonces, pero el problema está que el control económico que está llevando Estados Unidos en Washington del petróleo venezolano es absoluto. Y los venezolanos no solamente están reclamando transición democrática, que también están reclamando que llegue los recursos para que se puedan repartir a salarios de miseria en los funcionarios y a los hospitales sin medicinas. Entonces, no les llega. Entonces, es una cosa tremenda. Y la transición democrática, haz calendas grecas, ¿no? Y en Cuba, pues, no sabemos cómo van a ser las cosas, pero yo creo que van a controlar la empresa militar, la Gaesa, y a partir de ahí, pues el país entrará en un sistema. ¿Qué puede hacer España? Yo creo que España puede hacer muy poquito, ¿eh? Ni España ni nadie. Porque en estos dos sitios los que controlan son los americanos, punto. Dicho así vulgarmente, luego me corriges. No. Y luego lo que creo es que España tiene un modelo político de transición que es perfectamente exportable. Y entonces todos esos valores, esos principios, más allá de la proximidad cultural e histórica con países como Cuba o como con Venezuela, pues están ahí. Políticamente podemos ayudar, pero si nos dejan. Me temo que los Estados Unidos de Trump no van a permitir que nadie haga nada que no sean ellos. Mi impresión. No, a mí déjame romper una lanza, Cecilia, también por la política exterior española, por la importancia que tiene, por el trabajo en la Cumbre Iberoamericana, porque todo eso redunda en la política euro-latinoamericana, en la política de la Unión Europea, y todo ese esfuerzo, muchas veces de vanguardia, que tiene España, es fundamental. Al mismo tiempo, a mí me gusta decir que también España tiene un papel fundamental en la retaguardia, que es a la hora de europeizar la atención al continente, y lo hace de muchas maneras. A veces lo hace asociándose con Eslovenia o con Estonia, pero como también el liderazgo de España es importante para que nuestra aproximación europea hacia la región no sea iberoamericana exclusivamente, sí que no tenga un calado continental como el que hacemos. Y yo creo que ahí España juega un factor fundamental, y hay muchas cuestiones en las que, pues a lo mejor España y Portugal han ido por delante y después se ha logrado buscar el vínculo con Europa y demás. Y sobre la situación con Venezuela y con Cuba, yo lo que puedo trasladar es la visión oficial. Pero ustedes la han podido ver representada. Pero sobre Venezuela puedo decir un poco más, porque he estado en Venezuela hace relativamente poco. Y la primera visita de la Unión Europea en más de 2 años. Y yo la impresión que me llevé, después de haber hablado con gobierno, con toda la oposición, con la sociedad civil, con miembros del empresariado y demás. Por cierto, un empresariado europeo muy potente. La economía venezolana en gran medida se mueve también por la asociación con inversores de larga data españoles y no solo. La idea que me he llevado, por razones diferentes, es la idea de más Europa. Más Europa a todos los niveles, en parte seguramente porque a nadie le gusta estar en manos de una relación con un único socio. Y el juego político hoy en día, para todos los actores, sin excepción, es el de la diversificación.
Esa es la póliza de seguros en el mundo diplomático de hoy. Nosotros lo hacemos desde nuestros valores, también desde nuestros intereses, y eso supone que donde Estados Unidos ve 3 fases, a nosotros nos gustaría ver una fase que reúna a las 3, porque estamos de acuerdo en la importancia de la estabilización económica, estamos de acuerdo en la importancia de la recuperación económica y tenemos actores que pueden jugar un papel fundamental para ello. Tenemos fantásticos proyectos de Global Gateway que podrían ser una gran palanca en términos medioambientales y de energía en el país, pero también queremos trabajar hacia un futuro democrático y hacia una transición. Y desde el punto de vista europeo, eso de dividir algo en 3 fases queda muy bien en el papel, queda muy bien en el discurso, pero en la realidad es muy difícil de llevar a cabo, y por eso lo que nosotros decimos a nuestros socios americanos y estadounidenses es: estamos de acuerdo en algunas cosas, pero uno no puede generar transparencia, certidumbre, seguridad jurídica para los inversores, para que haya realmente inversiones transformadoras, si no hay al mismo tiempo espacio para la sociedad civil, libertad de prensa, reformas políticas, eventualmente un horizonte electoral, porque todo eso va a repercutir mutuamente, ¿no? Entonces sí que creo que es difícil, pero tenemos una posición diferenciada, que es la europea, y es la que, no sin dificultad, vamos a seguir impulsando y avanzando. Muy bien, pues yo tengo muchas más preguntas, pero les dejo a ustedes un turno de preguntas, por favor. Tenemos un negociador de Mercosur que va a preguntar, Va a preguntar. pero sabe más que Ramón y que yo. Si puede usted decir su nombre Sí, para que les soy Tomás Abadía, he estado 25 años al servicio de la Comisión Europea y del Servicio Diplomático Europeo. Felicitaciones, Pelayo, a ti y a Leas y a la Comisión por el avance que se ha hecho durante este año y medio con la modernización del acuerdo con Chile, con México y con Mercosur. Pero sobre todo con el tema de Mercosur, porque hay que reconocer que la presidenta Ursula von der Leyen puso mucho ímpetu político para que fuera en este momento una realidad. Y bueno, de cara a la cumbre de Bruselas del próximo año, Pelayo, pues tenemos que pensar en ser ambiciosos y enfocarnos en los 3 grandes pilares: el político, el económico comercial y la cooperación. El político, bueno, es que las migraciones, el desarrollo sostenible, el multilateralismo tienen un encaje perfecto en la próxima cumbre, pero poniendo en la mesa algo original, algo que demos el golpe. Danos ideas, Tomás. Democracia, Estado de Derecho, Danos ideas. imperio de la ley. Porque sí, es muy importante la alianza digital, muy importante la alianza energética, muy importante, pero nosotros como europeos lo que tenemos que transmitir a los latinoamericanos es el tema de la democracia, del imperio de la ley, ¿verdad?, y del multilateralismo. En el tema económico-comercial, ya has visto, Pelayo, que hay un debate totalmente equivocado con el acuerdo con Mercosur. La gente, la opinión pública, se cree que es un acuerdo agrícola y que nos van a invadir con la carne, con el pollo, con el azúcar y tal. Pero es el acuerdo más ambicioso que jamás se ha podido concebir en Europa. Y entonces hay que hacer una gran labor de difusión y divulgación de la dimensión política, de la dimensión de cooperación. En el tema de la cooperación, un gran éxito, la Global Gateway, se ha comprometido 35.000 millones de euros de los 45.000, pero no hay que olvidar un policy mix, la cooperación clásica. La Comisión Europea, en el tema de género en América Latina, lo ha hecho con 64 millones de euros, con Proigualdad. El tema de los jóvenes, el tema de las ONGs, el tema de las instituciones del Estado. Y bueno, pues si es verdad que finalmente se va a aprobar 9.000 millones en política de cooperación, pues tener un encaje con la sociedad civil y con lo que podemos hacer en términos democráticos.
Y bueno, pues no nos dejemos impresionar por Estados Unidos ni estas historias que tienen una periodicidad de 2 años y medio. Vendrán otros tiempos mejores, pero realmente el coraje o peores. de Leas y de la Comisión ha sido claro. Muchas gracias. Gracias. De ahí había más. Gracias, buenas tardes. Primero, gracias, León, por invitarnos a escuchar esto tan vigente. Segundo, reconocer que don Ramón Jáuregui como Nacho Salafranca han sido aliados y arquitectos de esta integración. Y usted se acordará, Ramón, fui jefe de misión en Bruselas en tiempo de Barroso, Christian Leffler, etcétera, etcétera. 2 comentarios. Uno, CELAC. CELAC no tiene la supranacionalidad que tiene la Unión Europea. CELAC es un mecanismo de negociación y consulta y cada pata quiere ir por su lado. Entonces, ustedes se amarraron a un poste donde no se van a poder negociar a profundidad, porque esto es muy variable. Y eso hay que reconocerlo. La otra es la afinidad que existe entre el continente americano y Europa. Ustedes no se van a poder ahorcar en otro árbol ni nosotros. Así de sencillo. Sí, Estados Unidos es el coloso del norte y como dijo Martí, conozco al monstruo, he vivido en sus entrañas. Pero también conozco Bruselas y Nueva York, he estado 2 veces de embajador, y Washington. Y no hay un hilo conductor en este mundo porque no hay estadistas. Se acabaron. Hay gente que empuja el Realpolitik y hay gente que no le hace caso al derecho. Para nosotros los pequeños es mucho más importante que para ustedes. Ustedes están mejor abrigados. Nosotros estamos más vulnerables. Y bien lo decía don Ramón, que estamos sometidos. Pues sí, el coloso del norte ahí está. Y creo que León se equivocó cuando dijo la doctrina Monroe en Venezuela. No, la doctrina Monroe era contra Europa. Y Venezuela es una invasión, punto. ¿A dónde voy? Europa necesita de América no solo por recursos. América como lo entendemos nosotros en español. Los recursos son humanos, ahí está la juventud, son los océanos, es el territorio. Europa no tiene eso y necesita eso. Y buenas cifras dijo don Pelayo. Yo recuerdo que el parque industrial alemán más grande está en Sao Paulo, y así. Y España tiene demasiada inversión en Cuba y ahora no sé cómo les prensaré el dedo. Cuba en inglés sería a 4-letter word, desgraciadamente. Y eso es un distorsionador también de la política europea, como especialmente la norteamericana. Necesitamos entendernos mejor y poder trabajar más de junto. Y la integración, Ramón, en Centroamérica empezó en el año 51, antes del Tratado de Roma. Y la LADI y todo aquello. Y el péndulo de los gobiernos no es una caricatura de buenos y malos, pasó para la izquierda, pasó para la derecha, todos trabajan. Y usted lo mencionó bien, Milei y Brasil firmaron, a pesar de ser de diferente especie, si quieres, pero no podemos ser blanco y negro, hay que ver en medio. Y ahí es donde los constructores hacen la diferencia. Entonces encontremos caminos comunes. Y sí, cuando tú decías que Europa no tira su peso, en los acuerdos comerciales se tiró todo el peso. Ahí es donde se sudó la calentura. Y fuimos a paneles de comercio, para no mencionar unos bananos. Pero es claro ahí lo que se pasó. Entonces, nos podemos entender, unámonos mejor. Ahora, ¿quién es el convertidor catalítico? No sé. Pero sí necesitamos una dirección, un leitmotiv, un quo vadis. Y después de Kohl y Mitterrand, yo no veo a nadie en Europa que marque el rumbo. Y en América menos. Norte, centro o sur. Porque son excepciones temporales, como se señaló. Gracias. ¿Había alguien más? Hola, buenas tardes. Soy Eva del Hoyo, del BEI.
creí entender al señor Jáuregui decir que el BEI no había estado quizás a la altura, no sé si he interpretado mal. Bueno, mi pregunta va a ser muy rápida. Yo creo que sí que después del Global Gateway, como Pelayo ha mencionado, este ha sido el año, bueno, 2025 realmente ha sido el año donde se han puesto sobre la mesa un montón de iniciativas reales que se están implementando, que se están llevando a cabo. Y yo creo que en la cumbre UE-CELAC hubo 3 declaraciones y hubo un Business Forum en el que el BEI yo creo que estuvo más que a la altura presentando una serie de acuerdos, iniciativas, operaciones firmadas y a futuro también, ¿no? Y luego el departamento en concreto de LAC, del que soy parte, creo que ha firmado más de lo que estaba asignado por la Comisión, por el marco financiero plurianual, hemos tenido un top-up. Entonces quería saber un poco cuál es la percepción de que no estamos tanto a la altura para también de cara a la cumbre iberoamericana o a la cumbre del año que viene poder también bueno, afinar un poquito más. Gracias. Gracias. ¿Ya? No, había una más, ¿no? Sí. Lo digo por si No sé cuánto tiempo. terminamos con ellos ya. Buenas tardes, mi nombre es Nicola Corda, soy de Perú. Hace no muchos meses terminé mi máster en Relaciones Internacionales en EA University. Muchas gracias por el espacio para jóvenes profesionales. Quiero ser breve, aunque me encantaría explayarme. Don Ramón, usted mencionó que el continente sudamericano, o en todo caso latinoamericano, se encuentra fragmentado. Yo le doy la razón, pero ¿cuál cree que podría ser, digamos, una oportunidad o desafío para poder unir más la región y poder en el corto o mediano plazo poder consolidar una cooperación y aumentar el multilateralismo en América Latina y seguir el modelo europeo? Gracias. ¿Hay alguna pregunta más por terminar y dar ahora ya por concluido? Cierras tú, Pelayo. Cierras tú. No, muy rápidamente yo le dejo a Pelayo que cierre, empiezo por el revés. A mí me parece que el argumento fundamental de América Latina es su integración a efectos de poder jugar un papel más importante en todos los aspectos. Eliminar sus dependencias de los que ejercen poderes exagerados sobre ellos y tener voz propia y adquirir soberanía. Esta idea tan retórica en los discursos latinoamericanos y también europeos, somos soberanos. ¿Somos soberanos de qué? Entonces, solo eres soberano si eres fuerte. Y mucho más en este mundo al que vamos. Entonces, yo a América Latina les recomiendo, y también lo recomiendo a los europeos, que tomemos en cuenta la propuesta que hizo McCartney en Davos. Las alianzas cooperativas entre potencias medias para enfrentarse a los hegemones. No veo otro camino. Si no, los hegemones impondrán sus reglas. Entonces, en Davos, McCartney marcó un camino. Hay que establecer alianzas entre potencias medias que sean cooperativas en un mundo multipolar. Y esta es una regla que exige integración interna en América Latina a todos los efectos. Obviamente, además, hace falta que las estructuras políticas de los países latinoamericanos se asienten. Un país como el tuyo, como Perú, que ha destruido todos los partidos políticos, todos, que no queda nada, y que aparecen personajes individuales que formulan prácticamente sus propuestas políticas, es un país en fin, cuyo único elemento de estabilidad es el Banco Central y el señor Velarde. Prácticamente no hay otra esperanza, ¿no? Entonces, yo creo que eso también implica la recuperación de las democracias iberoamericanas en clave de estados más fuertes. Estados más fuertes, son estados demasiado débiles, porque tienen una recaudación fiscal muy baja y, por tanto, no prestan los servicios básicos que permitan recuperar la confianza ciudadana en la democracia. Dicho muy rápidamente y no me quiero extender, ¿no? Al BEI yo le hago dos reproches, y una de ellas es al Parlamento Europeo, que no le da más recursos para América Latina. Por tanto, nada que ver con el BEI ejecutivo,
porque obviamente yo me quejo de que la disponibilidad financiera que le otorga el Parlamento Europeo al BEI es para África fundamentalmente, en lo que es la proyección exterior, pero para América Latina le da una cantidad muy pequeña. Y luego hay una parte que a mí me parece muy interesante que tiene que desarrollar el BEI, que es la cooperación con los bancos multilaterales de desarrollo latinoamericanos, para que muchos proyectos que los CAF y BID, fundamentalmente, pero sobre todo la primera, que están desarrollando una política pro-integración muy potente, muy potente. En este momento CAF, en mi opinión, es líder en ese movimiento, que pudiera tener consorciar sus políticas de inversión con el BEI en América Latina, le harían mucho más potente y más eficaz al BEI, sin perjuicio de reconocer todo lo que usted ha dicho, que no lo voy a repetir. Y por último, bueno, embajador, yo comparto plenamente esos sentimientos que has expresado y comparto plenamente esa necesidad mutua. Yo creo que Europa y América Latina tenemos un montón de cosas por hacer juntos y esa unidad de potencias que señalaba ahora a esa joven cuando hablábamos de seguir la pauta de McCartney respecto de las alianzas cooperativas entre potencias medias es claramente un ejemplo de lo que creo que Europa debería de experimentar. En ese sentido, creo que todas las argumentaciones que hemos dado, no me detengo más, explican esa necesidad mutua de entendimiento. Y por último, a Tomás y a todos ustedes, también, especialmente a Pelayo, quiero decirlo, la Comisión Europea ha tenido una fuerza enorme que yo no creía que iba a tener para decidir la aplicación del acuerdo de Mercosur, a pesar de la maniobra filibustera del Parlamento Europeo. Lo digo como lo siento. Realmente, la Comisión Europea a mí me ha sorprendido por su, digamos, convicción de llevar a la práctica, de poner en marcha el acuerdo de Mercosur en contra de una operación que el Parlamento Europeo realizó. Insisto, el término es muy parlamentario, es un término de obstrucción a la aplicación del acuerdo a través de una reclamación de un informe del Tribunal Europeo, etcétera, etcétera, que lo que pretendía era aplazar la aprobación o la ratificación del Parlamento Europeo. Pues bueno, sorprendentemente la Comisión Europea, en contra de 5 países, casi 6, con la abstención de Bélgica, de Francia, de Polonia, de Austria, de Países Bajos y de Irlanda, que votaron en contra, dijo, se aplica. Porque déjenme que les diga, si Europa no llega a hacer la aplicación del acuerdo de Mercosur, la vergüenza era total. Supina. Y yo creo que Europa ha estado ahí, en fin, chapó. Y creo que también hay que decirlo, y aprovecho para decírselo a Pelayo y ponértelo en bandeja. No, muchas gracias, Ramón. Y es verdad, porque es que en el mundo de hoy o somos un poco más valientes y ejecutivos o nos van a pasar por encima, como tú muy bien contabas. Quería primero apoyarme en lo que tú has dicho, porque lo has dicho bien, y romperé una lanza por el BEI, porque dentro de, como tú has explicado, las restricciones financieras que tiene, yo creo que el compromiso de Nadia Calviño y del BEI con la región es total, tanto es así que Nadia Calviño estaba en la cumbre. Es decir, fueron pocos líderes, es verdad, pero Nadia estaba allí. Yo estuve con ella y además apoyó a la cumbre. Creo que el anuncio eran simplemente en aquella ocasión de 3.000 millones, si recuerdo bien, y lo he querido contrastar antes de decirlo, por eso me veíais con el móvil, porque quería dar el dato concreto. Por valor de 3.000 millones, digamos, en anuncios nuevos de compromisos financieros en la región. Y dicho eso, sí, ojalá, digamos, el potencial de acción del Banco de la Unión Europea, que es el BEI, fuese todavía mayor en América Latina y el Caribe, porque como todos ustedes saben, el BEI es en términos financieros multilaterales un verdadero gigante. A veces hablamos de que somos un enano en muchos... Bueno, el BEI es un gigante comparado con el Banco Mundial, con el BID,
O sea, el tamaño y la capacidad de financiación que tiene no tiene parangón, o sea que todo lo que podamos hacer porque pueda hacer más, y desde luego es lo que nadie quiere hacer, pienso yo, siempre que el board, por supuesto, pueda acompañar las decisiones, está ahí. Muy rápidamente, muy de acuerdo porque me parece muy importante lo que ha dicho Ramón. En términos de desafíos latinoamericanos, seguramente si yo tuviese que decir el primero y el segundo, pues no sabría cuál escoger. Tenemos por un lado la cuestión de la seguridad ciudadana, pero por el otro lado, como tema estructural, es el de la capacidad del Estado. La media de porcentaje de la capacidad de tributación sobre el PIB en América Latina y el Caribe está en torno a hablo de memoria aquí, 22%, en Europa es un 40%. Con ese diferencial, ofrecer servicios públicos a los ciudadanos, dar respuestas a los problemas, es muy difícil, y ese es un enorme desafío en el que la Unión Europea ha sido un socio sobre todo en la mejora de políticas públicas. Y esto me lleva al comentario de Tomás, porque estoy muy de acuerdo con él. Global Gateway es muy importante, pero la inversión sola no va a ser suficientemente eficaz, y si hay algo que sabe hacer bien la Unión Europea es ofrecer una cooperación 360 en la cual nosotros reunimos músculo financiero, pero prestando atención no solo a los estándares de los que hablaba Ramón, sino a políticas públicas, gobernanza, democracia y demás, porque una cosa sin la otra simplemente no va a funcionar. No sé si tengo ideas brillantes para la próxima cumbre, pero, por ejemplo, a mí un título que me gustaría para cuando lo podamos hacer, después de lo que hemos hecho, es hablar algo así como un espacio euro-latino-caribeño de seguridad y prosperidad. Porque con lo que os decía del 97% del PIB, si consolidamos Mercosur y México, yo creo que podemos empezar a poner esta relación en otra liga, en otra dimensión, en un mundo precisamente de presiones, de proteccionismos y demás. Dice Baldwin, y lo he mencionado esta mañana en otro foro, que a pesar de la crisis o debido a la crisis de la OMC, en términos de configuración y de ordenamiento del comercio internacional, de facto se están generando dos plataformas, dos hubs comerciales en el mundo. El primero es la Unión Europea a través de todos sus acuerdos y de todas sus alianzas. He dicho 97% en América Latina, es un 50% en todo el mundo. Nadie tiene algo así. Entonces, eso implica estándares, políticas de compras públicas, denominaciones geográficas y un largo etcétera, que de facto está configurando la Unión Europea con sus socios, que es una manera de hacer lo que estás diciendo, Ramón, que ha dicho Carney, de potencias medias, porque ¿qué acuerdos ha hecho la Unión Europea en los últimos 2 años? Mercosur, México, India, Indonesia, Australia, Japón, Singapur, María, Islandia. Bueno, me olvido algunos, pero da una idea de lo que está haciendo la Unión Europea. Y el otro hub, la otra plataforma, es la que está alrededor de la Alianza Comercial Transpacífica, con muchos de los cuales nosotros tenemos acuerdos comerciales. Entonces, el potencial es evidente. Y yo creo que eso va, sin decirlo, avant la lettre, en la dirección de lo que estás diciendo. Porque yo coincido con Ramón en el que en este mundo tan complicado también hay oportunidades, y una oportunidad para Europa es en ese ámbito, porque estamos en la vanguardia, y otra, lógicamente, está más vinculado al ordenamiento multilateral, a las normas de las que nos queremos dotar y donde yo creo que podemos trabajar. Y eso me lleva a concluir con el embajador, porque estoy muy de acuerdo en lo que has dicho, embajador, y yo creo que lo que estaba diciendo Ramón es parecido a lo que decías tú, nos tenemos que amarrar, ¿no? Y estamos tratando de amarrarnos, pero en el mundo de hoy hay que amarrarse sin generar dependencias.
Y por eso este juego es un juego de diversificaciones, ¿no? Nadie quiere estar en manos de solo uno, ni de China, ni de Estados Unidos, ni de la Unión Europea, ni de nadie. Pero a nosotros eso nos parece bien. A los europeos esa es una apuesta que nos parece sensata. Entonces yo con eso soy optimista, porque creo que a la fuerza ahorcan, porque creo que en diplomacia, como todo en la vida, hay que hacer de la necesidad virtud, y aunque haya cosas que nos parecen difíciles, cuando nos veamos con el agua al cuello, responderemos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Podríamos seguir mucho tiempo más, pero se acabó. Muchas gracias, Muchas Cecilia. gracias.